Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Hoy ya 2 de junio, estamos ya en 2 de junio del 2021, la materia programación 2. Y estamos todavía viendo el tema de herencia. Habíamos hecho ya un par de ejemplos de herencia implementando lo que es constructores de clases base, clases heredadas. Hemos implementado también, entre comillas, sobrecarga de métodos de clases derivadas, clases padre o clases base. Y vamos a continuar viendo otros ejemplos más. Les voy a mostrar. Bueno, este si quieren hacerlo, se los voy a copiar en el material. ¿Ya? Es la misma lógica. Vamos a implementar dos clases del juego, famoso juego de Pac-Man. Ya, si no lo conocen, es un juego sencillo en donde Pac-Man tiene que comer unas píldoras y el juego consiste en comer todas las píldoras. Y una vez que tú comes todas las píldoras, pasaste a otro nivel. Entonces, hay dos objetos eh, son dos objetos que forman parte del juego. El personaje principal, que sería Pac-Man, y el fantasma, que sería el enemigo, que en realidad hay más de un fantasma, hay 5 fantasmas, y que te van persiguiendo y bueno, si te tocan, te matan. Entonces, Pac-Man tendría inicialmente un color, normalmente amarillo, tiene una velocidad, ya normalmente debería ser una velocidad un poco mayor a la de los fantasmas, porque si la velocidad de los fantasmas fuera superior, no podría escapar, ¿no? Ligeramente mayor. Aunque alguno de los fantasmas tiene una velocidad casi igual que la de Pac-Man. Y conforme va subiendo de niveles, también aumenta la velocidad. ¿Ya? Por eso es que acá tengo el atributo velocidad en Pac-Man. Pac-Man tiene sexo. Hay Mr. Pac-Man y Mrs. Pac-Man. Hay señor y señora Pac-Man. Tú eliges con quién quieres jugar. Vidas. Pac-Man tiene vidas. Inicias con 4 vidas. Y vas, si los fantasmas te van comiendo, vas reduciendo tus vidas, ¿no? Por eso es que aquí está modelado como atributo, ¿no? Lógicamente sería un número entero y que va a ir reduciendo desde 4 hasta 0 en realidad, ¿no? Acá pudiéramos darle un valor inicial. Creo que no hemos tenido hasta ahora un caso en el que hemos tenido que inicializar una variable con un valor específico. En este caso, este sería un ejemplo. Cuando vamos a construir un Pac-Man, el número de vidas inicial debería ser 4. Entonces, empiezas sí o sí con 4. Esto no lo tienes que pedir al usuario, esto es automático. Esto es un ejemplo. Y ahora, ¿no? El Pac-Man se mueve a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Por eso he puesto acá mover izquierda, mover derecha, mover arriba, mover abajo. Y cuando hay unas píldoras especiales que cuando Pac-Man come, se vuelve de presa, se vuelve a cazador, es decir, puede comerse a los fantasmas. Entonces he modelado un método que se llama comer poder. Esos son los atributos y los métodos que tiene el personaje principal Pac-Man, ¿no? Ese es un análisis previo. Estos son los atributos y estos son los métodos. Ahora, cuando vamos a analizar el objeto, porque todo es objetos en programación orientada a objetos, el objeto fantasma también tiene ciertos atributos, acá están. Pero algunos atributos son iguales que los atributos de Pac-Man. El color, por ejemplo, los fantasmas se caracterizan por el color. Es más, sus nombres son en base a los colores. En inglés, ¿no? El rosado, por ejemplo, que en inglés es pink, el fantasma se llama Pinky. Y hay otro, el blue, ¿no? El azul, el rojo, creo que el verde más, no recuerdo, pero tienen colores, igual que Pac-Man. Luego, la velocidad, lo propio. Hay un fantasma que es el más lentito, por así decir, el amarillo, eh, y este fantasma tiene una velocidad más lenta, entonces tiene una velocidad personalizada. Cuando creemos otro fantasma, el rojo por ejemplo es el más agresivo, el que tiene mayor velocidad, el que persigue con un algoritmo más avanzado a Pac-Man,
trata de rodearlo, etcétera, trata de adelantarse a Pac-Man. Luego el nombre, aparte, bueno, el Pac-Man, el nombre del personaje principal es Pac-Man, pero los fantasmas tienen nombres, Pinky, Winky, ¿no? Tienen nombres. Pac-Man no es necesario que tenga un nombre. Luego, personalidad, porque como les digo, hay algunos que son más agresivos que otros. El rojo es más agresivo, trata de buscarlo, tiene mayor velocidad. Entonces acá pueden identificar los que se repiten, ¿no? Color con color, velocidad con velocidad. Sexo y vidas no las tiene el fantasma. El fantasma, una vez que Pac-Man se lo come, revive automáticamente. Y si te lo vuelves a comer, vuelve a revivir y vuelve a revivir. Eso es del juego. Es una característica del juego. Nunca, es decir, muere pero revive, revive de forma infinita. No tiene número de vidas. Tampoco los fantasmas no tienen sexo, ¿no ves? Son asexuales, no son ni hombre ni mujer, son fantasmas. Entonces no tienen esos dos atributos que Pac-Man tiene. Entonces si ustedes van a modelar, el nombre y la personalidad serían propios del fantasma y el sexo y la vida sería propio del Pac-Man. Este es otro ejemplo. Entonces, igual que Pac-Man, los fantasmas se mueven a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Esto de acá coincide. Y dentro de los métodos, el comer poder que convierte al Pac-Man en cazador es diferente que el método de asustarse que hace que el fantasma, en lugar de querer cazar a Pac-Man, ahora escape de Pac-Man, huyen. Ese método, asustarse. Estos serían métodos propios del Pac-Man y del fantasma. De eso se trata la herencia. Buscar cosas que sean coincidentes en objetos para crear un objeto superior que contenga estas cosas que se repiten, para no hacer un copy-paste, sino tendrías que hacer el mover izquierda un copy-paste al fantasma, el mover derecha tendrías que hacer un copy-paste al fantasma, lo propio, ¿no? Entonces acá se ha hecho el análisis y se han determinado los que se coinciden, color, velocidad, mover izquierda, derecha, arriba, abajo, y tenemos la clase superior que está encapsulando estos atributos y métodos que son comunes para Pac-Man y fantasma. Entonces, con la relación de herencia que vamos a tener acá, automáticamente el Pac-Man y el fantasma van a tener color, velocidad, mover izquierda, derecha, arriba, abajo. Pero aparte van a tener el Pac-Man, sexo, vidas, comer poder, y fantasma, nombre, personalidad y asustarse. Esto ustedes lo pueden modelar, ¿no? Lo pueden modelar. Esto yo les voy a pedir que hagan como trabajo para la siguiente semana. Un primer trabajo, ¿ya? Ese es el análisis. Vamos a hacer otro ejemplo. Ya, esto en otro momento les voy a explicar, o se los voy a hacer un video, operadores ternarios que se pueden utilizar en C#. Este ejemplo vamos a hacer, es más cortito. Tenemos dos clases, clase manzana, clase sandía, y vamos a tener ciertos atributos sencillos, y vamos a crear una clase superior que va a englobar esos atributos que van a ser comunes para ambos. Así que vamos a crear estas dos clases. Voy a volver un poquito más grande acá. Un momentito, esto acá. Ya, ahí está. Ese es nuestro conjunto de clases, o nuestra familia de clases. Entonces, acá ya tengo abierto ya tengo abierto la herramienta. Vamos a acá crear las clases correspondientes. Siempre tenemos que empezar por la clase padre, la clase de nivel superior, para que podamos heredar luego, ¿no? Vamos a crear, agregar, clase, fruta, enter, y aquí está nuestra clase fruta, que va a ser nuestra clase padre, de la cual vamos a hacer que derive más adelante las clases frutas personalizadas. ¿Ya? Entonces vamos a agregar un solo atributo común, por decir el tipo de sabor. Vamos a agregarlo como propful, como siempre hemos estado haciendo, propful, tap, tap. El sabor me refiero, ¿no?, a amargo, dulce, ácido, o una combinación quizás, dulce,
ácido, algo así. Va a ser un string. Nada más, ese es el único atributo que vamos a manejar, ¿ya? El sabor. Porque el sabor, independientemente si es sandía, plátano, piña, lo que sea, igual tiene un sabor, así que no, eso nos va a ayudar a heredar este atributo. Sabor, esta es la propiedad, así que con mayúscula para diferenciarlo, ¿no? Luego el constructor, que es importante, como les había dicho en la anterior clase, es importante el constructor. Setor, para hacerlo rápido, tap, tap, este es nuestro constructor. Acá podemos darle un valor por defecto al sabor, o incluso puedes hacer lo que quieras acá, ¿no? Si tuvieses otro atributo, o quizás algo que quieres que se haga en el momento de construir una fruta, entonces lo tienes que hacer acá. En este caso no vamos a hacer nada porque solamente hay un atributo, lo vamos a dejar así. Pero es importante tener este constructor por defecto. Vamos a sobrecargar el constructor setor, el mismo nombre, solamente que vamos a pedir que nos envíen el sabor cuando construyamos una fruta con este constructor. Así que cuando nos envíen el sabor, vamos a asignar al sabor de esta clase el sabor en string que nos está llegando desde afuera, ¿no? Desde afuera nos llega y nosotros le asignamos acá a nuestro atributo sabor. Nada más. Ahora tenemos un método acá que dice cortar. Cortar. Entonces acá solamente un método. Va a ser un método público, ¿ya? Public void cortar fruta. Así se va a llevar nuestro método. Y lo único que va a hacer es un message box. Bueno, acá alt enter para agregar la referencia. Punto show. Y aquí ponemos se cortó la fruta. ¿Ya? Quizás acá podemos agregar el nombre de la fruta más para hacer la sobrecarga que habíamos hecho en la anterior clase. Prop full, tap tap, el nombre de la fruta más agreguemos, va a ser necesario, tap tap, nombre, tap, y acá pidamos el nombre de la fruta más y le vamos a asignar acá lo mismo, nombre igual a nombre, y ya está, ¿no? Entonces acá cuando cortemos la fruta, se cortó la fruta, coma, no, perdón, más en C#, y vamos a concatenar el nombre, ¿no? La fruta, dos puntos, espacio y el nombre, y ya está. Esa es nuestra clase padre, ¿no? Ahora vamos a crear cualquiera de las dos, digamos, acá vamos a agregar una, clic derecho, agregar clase, a ver, algo dulce, una piña, digamos, piña. Bueno, no, es mejor no utilizar la ñ, ¿no? Porque en inglés no hay ñ. Mejor no utilizar la ñ. Piña le vamos a poner. Ok. Y tenemos que inicialmente indicar a esta clase que herede de la clase fruta. Y ya está. Miren, lo voy a dejar en blanco. No voy a hacer nada. Me voy a venir aquí al diseño. Voy a agregar un simple botón. Un simple botón para crear una piña. Ya, acá, alt enter. Crear. Acá es visual, así que no importa. Vamos a poner piña con ñ. Ya. El nombre del elemento también no lo hemos estado cambiando. Es necesario también cambiar el nombre del botón para que esté ordenado. btn crear piña. Esto sí es código. Enter. Doble clic al botón. Acá está nuestro método, nuestro evento click. ¿Ya? Como habíamos hecho en los ejemplos de programación orientada a objetos previo a la herencia, puedes crearte una piña como objeto cuyo contexto va a ser toda la clase form1, que es el formulario que hemos creado por defecto. Esa es una posibilidad. Acá
Entonces, como objeto global de la clase form1, perdón, acá dentro de la clase, podemos crear la piña. Piña, llamémosle mi piña. Y solamente lo vamos a declarar. Cuando lo declaras, estás declarando que va a crearse cuando se instancie físicamente un objeto de la clase piña. Ya es como si, digamos, ya estuviese esperando un bebé, pero todavía no ha nacido. Lo estamos declarando. Ya está en gestación todo. Pero cuando nazca, se cree físicamente, entonces recién va a ser un objeto como tal. Y eso nosotros lo hacemos con la instanciación, igual a new y el constructor. Entonces acá cuando se presiona el botón, lo vamos a crear físicamente, vamos a hacer que nazca la piña. Entonces acá mi piña igual a new y el constructor. Noten que solamente tenemos un constructor, pero yo no he creado. Sin embargo, C# te agrega automáticamente un constructor por defecto. Entonces ya existe el objeto piña físicamente en memoria. Ahora este objeto piña, les voy a mostrar mi piña. Punto, nosotros podemos acceder al nombre y al sabor. Al nombre y al sabor. Incluso acá les muestro, cuando nosotros estamos construyendo una clase piña, hemos sobrecargado, acá les muestro en fruta, hemos sobrecargado. Pide acá sabor y nombre para crear una fruta, pero lo que estamos creando es una piña. Y acá no tenemos constructor. Sin embargo, si tú no creas un constructor, C# te agrega uno por defecto, que no requiere parámetros, simplemente el que está acá. Paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Pero ya existe. Así que una vez que existe, si quieres, puedes asignarle un nombre a través de la propiedad. Tú le dices, la piña se va a llamar piñita, digamos, no sé, ¿no? Lo que tú quieras. Y el sabor también puedes asignarle mi piña punto sabor a través de la propiedad y le decimos que el sabor es dulce. Y ya está. Ya existe, ya tiene un nombre, un sabor, y puedes ejecutar los métodos también. Noten que estos atributos son heredados, pertenecen a la fruta en realidad, pero yo lo estoy heredando. Y si tú lo heredas, es como si fuese tuyo también, porque lo has heredado. Lo mismo pasa en el mundo real, ¿no? Lo has heredado, entonces es tuyo. Acá puedo ejecutar el método cortar fruta, que pertenece a la clase fruta. Acá me indica, pertenece a la clase fruta. Entonces le digo, ay, me he equivocado. Perdón, en C# es con mayúscula, tiene que empezar el método. Acá lo vamos a cambiar, les enseño cómo se cambia. Aquí está la fruta. Esto, miren, acá me está advirtiendo, dice infracción de regla de nomenclatura. Esta palabra debe comenzar con mayúscula. Yo no me he dado cuenta. En Java es al revés. En Java empieza con minúscula, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos. Vamos a corregir. Acá dice corregir. Y ya está, con mayúscula. Ya, es por nomenclatura, es mejor. No más tomar en cuenta eso. Ahí está, con mayúscula. En Java es con minúscula. Entonces ya está. Ahora, estamos utilizando el constructor de la clase piña por defecto. Pero ¿qué podemos hacer? Me vengo acá a la piña, puedo crear explícitamente el constructor con setor, y este es el constructor que se crea de forma automática, sin que nosotros lo hagamos. Así, igualito se crea. Por eso nos permite crear una piña con este constructor por defecto, que no lo vemos, pero que está que lo crea automáticamente C#. ¿Ya? Pero acá en este constructor, si quieren, podemos pedir el sabor y el nombre. Es decir, acá, como en un string, pedimos el sabor, coma, y pedimos como un string el nombre. Y lo que habíamos hecho en la anterior clase es lo siguiente. Acá ponemos dos puntos, la palabra clave base, punto, base, perdón, y acá elegimos, con paréntesis, qué constructor de la clase base, de la clase padre. En C# base hace referencia a la clase padre de la que estamos heredando, la clase fruta. En realidad acá está
fruta. O puedes elegir el constructor sobrecargado que espera que le envíes el sabor y el nombre. Lo estamos pidiendo acá. Entonces voy a elegir este. Y le voy a enviar el sabor y el nombre que lo estoy pidiendo desde el constructor de la clase piña. Es decir, desde la ventana puedo yo ingresar acá el sabor y el nombre y lo envío a este constructor. Y luego con los dos puntitos base, lo que va a hacer es estos dos elementos los va a pasar a la clase padre y lo va a asignar. Entonces acá no tenemos ningún atributo de la piña. Pudiera ser acá, digamos, creemos un atributo para una piña. Pudiera ser string variedad. ¿No ve? Hay piña, no sé, digamos tropical y la otra, no sé, la verdad no conozco. Pero una variedad, le llamémosle variedad. Y a la propiedad, variedad con V mayúscula, variedad, y ya está. Entonces tenemos un atributo que es propio de una piña. Acá, si gustan, podemos pedir la variedad. Si no, podemos crear otro constructor, digamos acá abajo. Me voy a hacer un copy-paste. Control C, Control V, otro constructor sobrecargado que además pida la variedad de la piña. Entonces, string variedad. Pero la variedad solamente es de la piña. Entonces, acá, ¿qué tengo que hacer? Yo estos dos lo estoy enviando acá. ¿Qué hago con la variedad? La variedad lo tengo que asignar a este atributo variedad que lo tenemos ya creado. Entonces, con la palabra this punto variedad de la clase piña vas a ser igual a la variedad que me están enviando desde el constructor. Y le paso los otros dos parámetros, perdón, le paso los otros dos parámetros directamente al constructor de la clase padre. ¿Ya? Entonces acá voy a crear otra piña. Noten que acá ya nos está saliendo error. ¿Por qué? Porque hay dos sobrecargas. Y acá en piña ya no tenemos el constructor por defecto. Por eso les decía, es importante tener el constructor por defecto. Así que vamos a crearlo. Perdón, sector, tap. Es importante que esto esté presente. Por eso nos estaba saliendo error en un momento. Porque ya no hay esto. Pero ya lo tenemos. Tú decides en realidad cuál escoger, ¿no? Ahora, vamos a crear otra piña, digamos acá, coma. Digamos, piña tropical. ¿Ya? Piña tropical. Me estoy inventando, no sé si hay este. Piña tropical. Y acá lo vamos a construir. Piña tropical igual a new. Vas a hacer una nueva piña. Y acá tú eliges, tienes 3 ya. Pero estos constructores son de la clase piña como tal. ¿No ve? Al igual que este de acá, son de la clase piña. Tú eliges. ¿Quieres construirlo por defecto? ¿Quieres enviar el sabor y el nombre y no la variedad? ¿O quieres crear una piña con sabor, nombre y variedad? Voy a usar este. Tú eliges cuál usar. Esa es la flexibilidad que tiene la sobrecarga de los métodos. Entonces acá yo voy a crear con un sabor. Esto lo pueden sacar de la interfaz, lo estoy haciendo en directo. Perdón, ¿qué nos pedía acá? Otra vez. Nos pedía primero nos pedía sabor, nombre, variedad. Sabor, nombre, mi piña. Ese va a ser el nombre de la fruta, piña, y la variedad. La variedad, digamos, tropical. Y ya está. He creado una piña utilizando el constructor de la clase piña, pero le estoy enviando los parámetros de
sabor y nombre al constructor de la clase base. Entonces, si acá le decimos piña tropical punto cortar fruta, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ejecutar esto. Está ejecutando. Ahí está, le hacemos un clic. Se cortó la fruta piñita. Esta es la primera piña, ¿no ve? La piñita. Aceptar. Y esto es, se cortó la fruta mi piña. Las dos, ¿no? Sin embargo, como habíamos visto la clase pasada, podemos nosotros modificar cierto comportamiento de la clase padre. Podemos hacer eso. Si quieres usar este mismo método llamado cortar fruta dentro de piña, lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Para que se entienda un poquito, creamos otro método llamado mostrar datos. Y vamos a mostrar en un message box los datos de la fruta, ¿no? Acá vamos a mostrar el nombre y el sabor, ¿no? Nombre, lo vamos a concatenar así rapidito, nombre, vamos a concatenar acá mismo, así rapidito, \n, sabor, dos puntos, espacio, más sabor. Estamos haciendo un método que te muestre los datos. ¿Ya? Entonces, si nosotros acá, en nuestra clase piña, queremos utilizar el mismo nombre del método, algo así como una sobrecarga pero en herencia, lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Acá creamos public void mostrar datos, le hemos llamado, y como ven te permite. No hay error, simplemente como habíamos visto la clase pasada, te indica si tu intención es, entre comillas, utilizar el mismo método de la clase padre pero en la clase hija. Entonces acá nos los va a corregir automáticamente cuando le digamos clic ocultar miembro base. Solamente le agrega un new. Entonces ya está, tú acá puedes hacer lo que quieras. Si tú quieres con base, como habíamos hecho la clase pasada, puedes hacer que se ejecute el método cortar fruta. Esto es válido, esto se puede. Se puede. Sin embargo, puedes hacer tú otra cosa completamente diferente, pero usando el mismo nombre del método de la clase padre. Por ejemplo, acá voy a utilizar, me voy a copiar de acá de la fruta, lo mismo, solamente que para que no aparezca dos message box, ¿no ve? Ahora, acá me sale un error porque, bueno, hay que hacer el using correspondiente, using system Windows Form para usar message box. Y acá hay un problema porque nombre y sabor no existe en el contexto de la clase piña. Estamos en la clase piña, ¿no ve? Estos atributos son de la clase padre. Lo estoy heredando, pero ¿cómo puedo indicar que el nombre y el sabor son de la clase padre? Entonces acá puedes usar la palabra base, igual que acá en el constructor. Entonces eso va a indicar que nos estamos refiriendo a el nombre de la clase base. Sin embargo, como es un atributo privado, yo solamente lo puedo acceder a través de la propiedad que es con mayúscula. Lo mismo acá, base punto sabor con S mayúscula, porque es privado, no lo podemos acceder. Entonces, cuando nosotros ejecutemos el método acá, mostrar, luego de cortar, vamos a mostrar piña tropical punto mostrar, le vamos a decir que nos muestre sus datos. Entonces acá, como habíamos visto, se va a ejecutar el método mostrar datos, pero de la clase hija. Eso es lo interesante, porque la clase padre también tiene mostrar datos. Es algo así como si tuviésemos acá, en la clase padre tenemos el método A, ¿no ve? Y tenemos una clase hija que también tiene un método que se llama A. Entonces nosotros acá le estamos diciendo que se ejecute el método A. ¿Cómo sabe cuál de los dos tiene que ejecutar?
C# toma en cuenta el tipo de objeto que se ha construido, que en este caso es de la clase piña, o sea, el de la clase hija. Así que el método que va a ejecutar es el que está en la clase hija, no el de la clase padre. Eso es automático. Entonces acá cuando le digas piña tropical punto cortar fruta, perdón, mostrar datos, va a ejecutar el método mostrar datos de la clase piña. Ese es el método que se va a ejecutar. Les muestro, iniciar, clic, eso es lo que se cortó, ¿no ves? Se cortó la fruta, se cortó la otra fruta y acá está. Nombre, mi piña, sabor, dulce. Aceptar es del anterior. Ahí está, se está mostrando. Pero lo que nosotros queremos es que también muestre la variedad. Así que como lo hemos personalizado, simplemente hay que agregar acá más, comillas dobles, \n para que esté en una nueva línea, variedad, dos puntos, espacio, más variedad. Y acá como la variedad es de esta clase, de la clase piña, no es necesario que pongas base, punto. Acá ponemos porque es de la clase padre. Entonces cuando ejecutemos, ahora nos va a mostrar la variedad. Por eso es que tú puedes hacer lo que quieras en el método entre comillas, el mismo nombre del método de la clase padre. Y ya está. Te permite eso. Te permite. Ya, ahí está, mi piña, dulce, y también está mostrando la variedad. Ahora al revés también se puede hacer. Les muestro. Y esto no lo habíamos hecho en la clase pasada. Si nosotros en piña creamos un método, digamos el método, le vamos a llamar public void método piña. Método piña. ¿Ya? Algo sencillito, un message box.show y simplemente que diga este es un método desde la clase piña. ¿Ya? Bueno, acá hay que, bueno, ya está, se ha actualizado, se está conectando, alguien voy a aceptar, ya está, ¿no ve? Método piña, ya lo tengo en la clase piña. Pero ¿qué pasa si más adelante yo quisiera utilizar este mismo método en la clase padre? También lo puedes hacer. Me vengo acá a fruta, me voy a copiar incluso acá, copy paste, voy a hacer control C, me vengo a fruta, son casos especiales estos, ¿no? Pongo control V, ¿no? Y como ven, es el mismo proceso en realidad. Acá no me da ningún error, estoy utilizando el mismo nombre del método que ya estaba creado en piña. Solamente que aquí otra vez me va a indicar si es que quiero poner acá new o, miren, acá está, ¿no? Ahí está, si quieres poner el new. El proceso es el mismo en realidad. Solamente que tendrían que ser cosas diferentes, porque no vale la pena que haga exactamente lo mismo. Por eso es que acá yo he agregado la variedad, porque si no, no tendría sentido. ¿No ven? Sería nomás utilizar el método heredado y nada más. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, nos falta pasar ya directamente a lo que son los las interfaces y las clases abstractas. Una pequeña introducción, porque eso lo vamos a ver la próxima clase. Nada más quiero mostrarles algo antes de terminar la clase. Es este ejemplo, ¿no? Acá tenemos la clase, una clase padre y estamos heredando a una clase hija. Eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Yo les había dicho que no se puede dar el caso en el que tengamos otra clase, digamos una clase padre 2, y que nosotros hagamos que la clase hijo herede de ambas clases. No te permite esto, C#. No te permite, esto no es posible.
no lo puedes implementar. Pero, ¿cómo pudiéramos hacer para para de alguna manera modelar esto? Es decir, crear otra clase y hacer que herede a la clase hijo, y así tendríamos algo así, entre comillas, una herencia múltiple. Hay dos formas de hacer esto y además tienen otros propósitos también, pero de entre ellos es el poder implementar o simular herencia múltiple. Y es a través de una estructura especial que no es una clase, llamada interface o interfase en español. ¿Ya? También tenemos otra estructura que nos permite modelar esto de la misma manera. Esa estructura se llama clase abstracta. Abstracta. En español, abstract sería en el lenguaje, no en inglés. Abstract. Esto nos va a permitir modelar herencia múltiple y además vamos a agregar un funcionamiento especial de estas dos clases que nos va a permitir obligar a implementar unos métodos, porque hasta ahora tú puedes crear los métodos que tú quieras, pero en las interfaces y en las clases abstractas nosotros vamos a hacer que la clase hija implemente sí o sí ciertas clases, y eso lo vamos a utilizar en bases de datos también, ¿ya? Pero bueno, esto lo vamos a ver la siguiente clase nomás. Quiero, antes de terminar la clase, les voy a pasar también esto, terminando la clase yo me voy a quedar un ratito y les voy a pasar, ¿ya? Y va a estar dentro de los documentos que les estoy pasando, ahí están proyectos C# dice, entonces ahí yo se los voy a pasar, como siempre. Termina la clase y yo se los paso, ¿ya? Pero antes de eso he revisado los exámenes, ya están en el sistema todo, y he notado que todavía hay ciertas falencias en cuanto a entender la parte teórica, porque la mayor parte no le ha ido tan bien como esperaba, porque yo les había dado preguntas que no parecían muy complejas, pero muchos se han equivocado en estas preguntas que en realidad son conceptuales, pero que si no las entiendes tampoco lo vas a poder implementar en un programa, o quizás lo vas a hacer de memoria pero no vas a entender el por qué, lo vas a hacer de forma automática y eso no nos sirve, no nos sirve. Es como si tú estuvieses cocinando y automáticamente tú sabes que tienes que ponerle sal, pero el detalle es por qué le pones sal. Ese es el detalle conceptual que es importante entender, que en unos 10 minutitos nos vamos a tomar para responder esto. Bueno, yo lo voy a responder y les voy a explicar un poquito, en especial las preguntas que eran claves. Dice acá, bueno, esto era falso o verdadero, ¿no? Programación orientada a objetos es un paradigma en el cual vemos todas las cosas del mundo real como objetos que pueden ser modelados en un lenguaje de programación. Es decir, cuando decimos paradigma, es simplemente una forma elegante de decir, es una forma de programar. Ahora nosotros cuando analizamos un programa, vamos a hacer un programa para un hospital, por decir. Todos los elementos que van a formar parte del hospital, que nosotros tenemos que analizarlos, van a ser objetos. El paciente va a ser un objeto, el doctor va a ser un objeto. Una factura, la factura del hospital, lo que te cobran, ¿no?, es un objeto. Todo puede ser modelado como objeto. Y acá dice, ¿no?, del mundo real. Es verdad, porque nosotros hacemos programas para el mundo real. Ahora, pueden ser modelados, dice acá. Pero ¿a qué se refería con pueden ser modelados? Porque aquí hay un proceso. Tienes que un poquito entender, es decir, ¿cómo puedo modelar un paciente? Convertir un paciente del mundo real en un paciente modelado en el programa que nos sirva para implementar un programa que, digamos, almacene historiales médicos. Eso es lo que tienes que ver. Es decir, ¿qué datos vamos a tomar? Tienes que reunirte con los encargados del hospital y ellos te van a decir, ¿no?, nosotros tomamos en cuenta el nombre, los dos nombres, los dos apellidos, tomamos en cuenta el tipo de sangre, etc. Entonces nosotros vamos modelando este objeto
y vamos a crear una clase paciente donde vamos a tener el tipo de sangre, por ejemplo, es ORH o positivo, negativo, es un string, lo vamos a modelar como string, tipo sangre. Ahora la edad en función a la fecha de nacimiento lo vamos a calcular, nos pedimos fecha de nacimiento. Otra cosa que quizás sería importante, un teléfono de algún familiar, no sé, pudiéramos modelarlo y ahí ponemos teléfono familiar o un arreglo, una lista pudiéramos crear, un arreglo dinámico en donde él agregue la cantidad de teléfonos que quiera, por si acaso, ¿no? A eso se refería. A ver, lo vamos a tratar de hacer un poquito más rápido, por lo menos los más. Dice acá, los objetos modelados de un lenguaje de programación están. Los objetos modelados en un lenguaje de programación están conformados por las siguientes partes. Y esto era clave y la mayoría se ha equivocado. Un objeto modelado tiene dos partes. Los atributos, que son las características, es decir, yo, por ejemplo, ¿cuáles son mis características? Edad, estatura, no sé, color de ojos. Puede ser características también, personalidad, ¿no? ¿Qué tipo de personalidad? O conocimiento, qué lenguajes conoces, etc. Esos son los atributos. Y el comportamiento son las cosas que hace ese objeto, que va a hacer en nuestro programa. Si estuviéramos modelando un docente, entonces las cosas que puede hacer sería revisar un examen, subir notas, etc. Algo más técnico, una factura. Un atributo va a ser monto final de la factura. Y un comportamiento, un método va a ser calcular el total. Porque si digamos tienes producto 1, precio, cantidad, producto 2, precio, cantidad, vas multiplicando y la suma total es la suma de los subtotales. Ese es un caso real, pero acá varios se han equivocado. Luego, ¿cuáles son de los elementos son atributos? Era no más sencillo, ¿no? Digamos un estudiante. ¿Qué atributos tiene? Carnet de identidad sí es un atributo. El estudiante no, no, porque esto es un nombre propio o sustantivo y nosotros a los nombres propios y a los sustantivos los nombramos como clases, como clases. Sin embargo, pudiera ser, y vamos a hacer un ejemplo también, pudiera ser un atributo, un objeto, pudiera ser. Luego, docente tampoco es una clase en realidad, sería un caso especial en el que podemos nosotros modelar como atributo un objeto, es un caso especial. Materia también, inscribir no, porque las acciones, los verbos, ir, caminar, imprimir, calcular, etcétera, son verbos y los verbos denotan acción y la acción es comportamiento. Así que no, no era tampoco inscribir. Carrera, sí, porque un estudiante, por ejemplo, la carrera es un atributo. ¿Qué carrera estudia? Sistemas. ¿Qué carrera estudia? Etcétera, ¿no? ¿Cuáles más han sido los que han tenido problemas? ¿Cuáles son, este de acá también, cuáles son los siguientes, perdón, cuáles de los siguientes elementos son clases? Y ahí la clave también era lo que les decía. Nombres propios o sustantivos, generalmente, a no ser que haya un caso especial, son clases. Clase estudiante, clase fruta, clase piña, clase docente, clase, etcétera. Clase carrera, clase factura. Son nombres propios o sustantivos. Acá, por ejemplo, el calcular, porque los métodos también pueden ser verbos más sustantivos, pudiera ser. Calcular, promedio. Calcular, nota final, pudiera ser. Pero esto es un verbo, esto es un método. Inscribir también es un método. Nombre completo es un atributo, es una característica de una persona. Nota del primer bimestre también es una característica. Así que de acá solamente estudiante y docente. A ver, otro más. Métodos, verbos, ¿no? Vea que era facilito. Calcular nota, sí. Docente, no. Estudiante, no. Carnet, no. Este es un verbo. Este sí es un método. Inscribir. ¿Cuál más había problemas? No, este no. Este tampoco. Este tampoco era técnico. Esto tampoco, no se equivocaron en este. Este sí, algunos.
Esta es una estructura que se encarga de construir y asignar valores iniciales a un objeto. Cuando nosotros construimos un objeto, lo hacemos a través del constructor, de ahí viene su nombre, lo construimos. Entonces la respuesta era sencilla, era constructor, ¿no? Además, un constructor no solamente te permite construir, también puedes darle un valor inicial, como el que les digo del Pac-Man y el fantasma. Al Pac-Man le podemos dar un valor inicial de vidas igual a 4 y lo construyes al Pac-Man físicamente. Esa es la tarea que van a hacer. Les voy a en la clase asíncrona. Estos sí, la mayor parte ha hecho bien. Esas preguntas nomás quería aclararles. Ya voy a ir ya, voy a tomar la asistencia, aguárdeme.